Eso es además de, es Microbiología, sí, ya está ya en está, sí. ok, pues ahí para que Sí. lo tengan ustedes lo que les he comentado, ¿verdad? Como quiera que es un agrónomo, como les digo, de México que ganó ese concurso y está en China trabajando ahí para alimentar los chalecos, ¿no? Lo que no hacemos en México, están los agrónomos ahí haciéndolo en China, ¿no? Acá están muriendo de hambre y allá están produciendo altos rendimientos. Bueno, eso es además de para que lo tengan, no precisamente en su curso, sino que sea como un plus, pues, que tengan ustedes ahí donde consultar ya de alto rendimiento del maíz, pues, que es lo que anda ahorita más de moda, ¿no? Lo de alto rendimiento, como van a ver ustedes ahí, si ese día no aprovechan la hora que no vamos a, las 2 horas que no vamos a tener, pues para que le den una repasada a eso y vean que básicamente se baja lo de alto rendimiento en este, semillas mejoradas, o sea, híbridos, densidad de población con este, la arquitectura de correjo para que quepan más plantas, también una fertilización real, de acuerdo a un rendimiento objetivo, bien dosificada y combate de plagas y enfermedades, de plagas y de plagas y malezas y enfermedades, todo eso. En eso se basa básicamente. Ustedes lo van a ver ahí. Son 99 diapositivas ahí para que las tengan. Bueno, entonces, si ya avisados de los dos que no hay clase el martes y si la pueden aprovechar, después la reponemos con algún otro maestro que les diga que no va a tener clase y nosotros podamos reponer, bueno, pues adelante. Y lo de China, que ya lo recibieron, qué bueno, pues. Y así le voy a seguir mandando hasta, o sea, nos falta mandar otras 500,000 diapositivas. Bueno, empezando ahora, nos quedamos en la vez pasada, ¿verdad? Habíamos llegado a lo de capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad? Sí. Y íbamos a empezar con ya un poco más de ligado con la y aplicación directa de la materia, ¿sí? Las constantes de humedad del suelo y sus aplicaciones en el riego. Hay que hacer una aclaración, ¿no? Lo que dice ahí en amarillo son valores únicos para cada suelo, es decir, cada suelo tiene sus propias constantes de humedad y se llaman constantes porque son fijas, pues para ese suelo se considera que son fijas, valores fijos con los cuales vamos a calcular todo, de ahí se parte todo lo del cálculo de riego junto con la siguiente presentación a lo mejor en la otra semana, que es lo de la determinación de la demanda de agua por las plantas. Entonces, con las constantes de humedad del suelo y la demanda de agua por las plantas, o sea, lo que ya hemos mencionado en principio como uso consultivo del agua o los gringos o evapotranspiración, los europeos, así le llaman. Bueno, pues con esos dos vamos a hacer todo lo referente al riego, la tecnificación del riego, como van ustedes a verlo. Bueno, estas constantes de humedad, como su nombre lo dice, que son valores fijos para cada suelo tiene una constante. Estas constantes, ¿cuáles son? Bueno, vamos a ver qué son lo que conocemos como porcentaje de saturación o por ciento de saturación, que es cuando todos los poros del suelo están llenos de agua. Y es generalmente después de acabar de regar o después de una lluvia fuerte es cuando tenemos este tipo de constante de humedad. Luego se va el agua por gravedad, en suelos arenosos se va muy rápidamente el agua por gravedad porque casi no retiene, ¿verdad? Y en suelos arcillosos tarda mucho tiempo en accionar el agua de gravedad, en irse por gravedad el agua que penetró en el suelo. La siguiente constante, ya cuando se fue el agua de gravedad, es la capacidad de campo que le llamamos, que vamos a ver su definición. Luego la siguiente es el porciento, punto o porcentaje de marchitamiento permanente, que le llamamos PMP. Y como hemos venido nomás diciendo ahorita, cada cultivo tiene su propio, cada planta tiene, o en el caso nuestro, los agrónomos con plantas cultivadas, por eso llamamos cultivo, tiene su propio PMP, vamos a ver adelante que como hemos mencionado también se toma como 15 atmósferas, pero es en promedio para todos los cultivos, ¿no? Pero cada cultivo tiene su PMP, ¿no? Y luego la diferencia
entre la capacidad de campo que se considera que es el 100% de humedad aprovechable para la planta y el 0% que es el PMP de humedad aprovechable para la planta. Esa diferencia se conoce como humedad aprovechable o humedad disponible. ¿Para quién? Pues para la planta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el contenido de agua o porcentaje de humedad y la fuerza de atracción con la que el agua está retenida hacia su interior, es decir, cuando ya penetra el agua en el suelo, el tipo de suelo que tengamos, la textura que se tiene en el suelo, la retiene con más o menos fuerza. Ya hemos dicho los arenosos con menos fuerza, los arcillosos con más fuerza. Esta fuerza de retención del agua por las partículas de suelo se le conoce, lo van a ver ustedes en la literatura, como tensión de humedad o potencial matricial. ¿Por qué, verdad? Porque viene de la matriz del suelo. La matriz del suelo ya vimos que son los sólidos del suelo, que es el material mineral y el mineral orgánico, ¿verdad? Constituyen la matriz del suelo, por eso se llama potencial matricial, o sea, fuerza con la que esa matriz del suelo retiene, ya sea orgánico o material mineral, retienen el agua, ¿no? Lógicamente, a mayor contenido de humedad en el suelo, o sea, cuando se acaba de regar, cuando acaba de llover, acaba de penetrar el agua en el suelo, menor es la fuerza de retención de esa agua. O sea, el agua está sobre las partículas del suelo, envolviendo las partículas del suelo o en los poros del suelo, y esa es una capa muy grande sobre precisamente las partículas. Entonces, entre más separado esté, entre más grande sea esa capa de agua sobre el suelo, pues con menos fuerza la retiene el suelo y lógicamente, como dice ahí, la planta realiza menos esfuerzo para extraerla hacia el interior de las raíces. Lógicamente es agua con minerales, ¿verdad? O con nutrientes. Por el contrario, ¿verdad? A medida que se va disminuyendo la humedad en el suelo, a menor contenido de humedad en el suelo, o sea, cuando la capa esa de agua sobre la partícula se va acercando cada vez más a la superficie porque se está consumiendo el agua por la planta, por evaporación del suelo, por lo que sea, la planta realiza un mayor esfuerzo para proveerse de esa agua, o sea, usa mayor energía para quitarles agua al suelo que lo necesita porque es vital, pues el agua con nutrientes es vital para las plantas y lo hace a través de sus raíces, generalmente en las raíces, con los pelos absorbentes de las raíces que se encuentran, repito, y esto lo vamos a insistir mucho porque lo vamos a ver al ratito, se encuentra en los primeros 30 centímetros el 85 al 100% de las raíces absorbentes de los cultivos. Se lo repito porque a veces mucha gente no lo entiende y calcula las láminas de riego como vamos a ver ahorita, hasta 60 a 100 centímetros de profundidad. No tiene caso, estamos, o sea, ahí no hay raíces de anclaje, no hay raíces de absorción. Entonces se habla mucho de eficientar el uso del agua cuando ni siquiera entendemos la fórmula para calcular la cantidad de agua que pueda aplicar en el suelo con eficiencia, pues entonces pues no se entiende pues lo que queremos hacer, ¿verdad? Bueno, ahí están las constantes de humedad del suelo son, ¿verdad? Porcentajes de saturación que se abrevia P mayúscula, S mayúscula. Ahorita vamos a por qué decimos P mayúscula, S mayúscula, ¿no? Y no es más que lo que les dije hace rato, el contenido de humedad de un suelo cuando todos sus poros se encuentran llenos de agua, están saturados de agua. Generalmente esto lo vamos a encontrar en los mantos freáticos, en las capas freáticas, que son permanentemente llenos de agua y que por capilaridad suben el agua con sales hacia las zonas radiculares, a las superficies del suelo, pero esa capilaridad no están saturados los poros. Hay agua y hay aire, pero en el manto freático sí está saturado, o como decimos cuando se acaba de regar o acaba de llover una lluvia más o menos fuerte, penetra el agua en el suelo y en ese momento están todos los poros saturados, sea arenoso o arcilloso. En el arenoso dura menos la saturación y en el arcilloso dura mucho más, en el franco promedio. Bueno, la segunda constante de humedad es capacidad de campo, que aquí la representamos por CCS minúscula, la van a ver muchas veces en la literatura, así por C minúscula, S minúscula, o sea, con minúsculas, pues, que luego vamos a ver que le vamos a poner una P mayúscula, S minúscula, con CC, para decir contenido de humedad del suelo. ¿Qué quiere decir esa P mayúscula, S minúscula, con CC? Quiere decir contenido de humedad del suelo a capacidad de campo, ¿no? La capacidad de campo, como les decía en clases anteriores, pues
la habían definido durante mucho tiempo, ¿verdad? Como el agua, el contenido de humedad de un suelo cuando después de 2, 3 días, después de una lluvia fuerte o de un riego pesado, y que es, lo digo pesado después de que se ha drenado el agua de gravedad, después de que se ha ido el agua de gravedad, ¿no? Se vio que eso, pues no, con el tiempo se siguió investigando y se vio que eso no era cierto porque, como vamos a ver ahorita en suelos, dependiendo de la textura del suelo, otra vez la textura, era la capacidad de campo. Entonces, congresos y viajes y para definir, como les decía yo, ahí una, una definición muy sencilla, ¿no? Se define como la máxima retención de agua por un suelo. ¿Cuál suelo? Pues el suelo del que se trate. Es la máxima retención de ese suelo del que estamos manejando. Es lo máximo que puede retener. Se entiende que contra la acción de la gravedad, bla, 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 todo eso, ¿no? Pero eso ya quedó definido, ¿no? Se define como la máxima retención de agua por un suelo, ¿sí? Alcanza su punto de equilibrio, o sea, ya cuando se ha drenado el agua de gravedad, tiempo transcurrido entre que el suelo se satura de agua todos sus poros y el tiempo en que se elimina el exceso de agua por acción de la gravedad, es decir, lo máximo que puede retener un suelo después de que se ha ido el agua de gravedad. Este equilibrio depende básicamente de la textura del suelo. Es lo que le decía, conociendo la textura conocen muchas cosas. Y aquí ponemos el caso, ¿no? En suelos de textura arenosa, representado por la letra A, varía de unos cuantos minutos hasta 12 horas, ¿no? Después vamos a ver que esto es importante, sobre todo en los riegos presurizados, porque pueden regar ustedes 20, 30, 40 veces al día, ¿no? Con los riegos presurizados, que les permite regar precisamente a través de tuberías y presión y eso, ¿no? En un suelo franco, que lo representamos por la letra F, varía desde 24 a 48 horas el tiempo de equilibrio entre que el agua es retenida por el suelo y se ha eliminado ya todo el agua de gravedad. Y en suelos de textura arcillosa, que representamos por R, varía desde 5 a 10 días, o sea, pueden ustedes aplicar un riego pesado, haber llovido fuerte y el suelo permanece realmente saturado de 5 a 10 días porque se elimina o sea, retiene tan fuertemente el agua del suelo arcilloso que el agua de gravedad se elimina muy lentamente, ¿sí? Casi milímetros por hora o milímetros por día hacia las capas inferiores. Entonces, dura 5 o 10 días y esto es a veces perjudicial o la mayoría de las veces perjudicial para la planta porque la asfixia, pues, o sea, asfixia a las plantas y por falta de oxígeno, pues, que las plantas necesitan absorber también por las raíces, ¿no? Bueno, la capacidad de campo depende exclusivamente del suelo, es decir, capacidad de campo, como es función, ya ustedes se acuerdan de matemáticas que decíamos, las funciones depende de exclusivamente del suelo, de nadie más, simplemente del suelo y básicamente de su textura, ¿no? Y no es más que la fuerza con la que el suelo retiene el agua, capacidad de campo, ya cuando retiene lo máximo y se elimina el agua de gravedad y que la planta tiene que ser capaz de superar para extraerla e introducir en sus raíces, depende de la textura del suelo. Es decir, después de que se eliminó el agua de gravedad, el suelo retiene el agua con una fuerza, ya no se va el agua hacia las capas inferiores, pues ya está retenida por el suelo, pero ahora viene el fenómeno de que la planta tiene la capacidad genética, dependiendo del cultivo, de quitarle esa agua al suelo de la superficie de agua que cubre las partículas de suelo hacia adentro de las raíces por el fenómeno de ósmosis y, y que la planta es capaz de superarla para extraerla, introducirla en sus raíces y que depende, como dice ahí, pues lo repetimos muchas veces, que es importante la textura del suelo. Es decir, por eso decíamos que, bueno, aquí es la definición general, ¿no? Después vamos a ver que cada cultivo tiene su propia capacidad de campo, o sea, su propia fuerza para extraer esa agua del suelo, es decir, que cada cultivo utiliza una menor o una mayor energía para extraer esa agua del suelo y meterla en sus raíces, ¿no? Otra vez la textura aquí la vemos, la textura arenosa, esa fuerza para extraer
para que con la que está retenida el agua en los poros y en la matriz del suelo arenoso, varía desde 0 a 0.1 atmósferas, desde nada contra 0.1 atmósferas, ¿sí? El suelo de textura franca de 0.3 a 5 atmósferas. Ya vemos que en un suelo de textura franca, pues un suelo, la planta necesita hacer más esfuerzo para quitarle esa agua al suelo, pues a ese suelo de textura franca. Y en un suelo arcilloso varía de 0.6 a 1 atmósfera, es decir, el arenoso retiene con menos fuerza, la planta tiene que hacer menos esfuerzo, en el franco la retiene con un poco más de fuerza, la planta tiene que gastar mayor energía para extraer esa agua, y en el suelo arcilloso la retiene con mucha más fuerza a una capacidad de campo, y el suelo tiene que gastar más energía en un arcilloso que en un franco, que en un arenoso, para extraerle esa agua al suelo, la misma cantidad de agua, pues, ¿no? Ahora bien, yo le voy a dar una tabla un cuadro de presiones que vienen todas las unidades que se usan en tanto aquí como los anormales de Estados Unidos, que usan los bares y eso, como en Europa que usan los PF, que se llama, vamos a ver qué es eso, ¿no? Bueno, con esto, por ejemplo, ven ustedes que muchas veces también recurriendo a la antigua definición de 2, 3 días después de un río fuerte, era cuando se llegaba a la casilla de campo, que vimos que ya no es cierto, pues también aquí se ha trabajado mucho con 0.3 atmósferas, que se considera que es el promedio entre las texturas de los suelos de retención de agua a capacidad de campo. Y se facilita porque pues se usa una sola tensión matricial, ¿verdad? Sí. O sea, de 0.3 atmósferas o 1/3 de atmósfera, así lo van a ver ustedes. Es el promedio de capacidad de campo para todos los suelos, ¿no? O sea, pero si queremos trabajarlo bien en investigación, pues cuando se hace una investigación, tiene que tomarse en cuenta esto de la textura de 0.1 atmósferas en suelos arenosos, 0.5 en suelos francos y de hasta 1 atmósfera en suelos arcillosos, ¿no? La unidad en la que se expresa la capacidad de campo es un porcentaje en base a suelo seco y representa el 100% de la humedad que se encuentra disponible en el suelo para la planta. Es decir, ya viendo la relación humedad del suelo y capacidad de campo con la disponibilidad para la planta, este término de esta constante de humedad del suelo de capacidad de campo se considera que es también el 100% de humedad aprovechable para la planta. Es decir, en el momento en que el suelo ya está a capacidad de campo, en un suelo arcilloso a lo mejor tardó 4 o 5 días en ponerse capacidad de campo, pero que ya está, en ese momento está 100%, se dice que está 100% disponible o aprovechable para la planta, ¿sí? Entonces es importante esto porque muchas veces se confunde, pues bueno, ¿por qué si se saca un cierto contenido de humedad con base en suelo seco? Porque ustedes toman una muestra de suelo, ¿verdad? Sí, y luego la llevan al laboratorio, o vamos a ver cómo se calcula con los datos de la textura, que es sin gastar dinero, y la meten a la estufa a 110 grados centígrados, eso ya peso suelo seco, ¿no? Entonces lo que se fue la humedad, y como tomaron el peso de cuando estaba húmedo a capacidad de campo y cuando estaba ya seca con la estufa, pues la diferencia es el contenido de humedad que tenía el suelo dividido entre el peso del suelo seco, les da el porcentaje de humedad que en un momento dado tiene. Por ejemplo, un suelo arenoso puede tener una capacidad de campo retenida a 0.1 atmósfera del agua, pero el contenido de humedad del suelo con respecto a suelo seco es de 10, por ejemplo, 10%. Y ese 10% de humedad en el suelo con respecto a suelo seco corresponde al 100% de humedad aprovechable para la planta. Sí, pero son conceptos diferentes, pues, ¿no? Aunque es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, eso mucha gente no lo entiende y se hace bolas con esto. Oiga, ¿por qué 100% si es 10% de arenoso? ¿Por qué es con respecto al suelo seco el contenido de humedad capacidad de campo y lo otro es con respecto a la disponibilidad para la planta? ¿Sí? La tercera constante de humedad es lo que ustedes van a conocer como porcentaje o punto o por ciento, como ustedes quieran, de marchileno permanente. Se le conoce como PMP, y también igual que la capacidad de campo se representa para
decir que es el contenido de humedad de un suelo a la cual la planta ya no puede extraerle agua a ese suelo y tiende a marchitarse. Esto es muy importante, ¿no? Reduciendo el ritmo de varias de sus funciones vitales y a menos que se fuera a agarrar al suelo, agua al suelo, tiende a morir, no que se muere. Antiguamente la definición de PMP era contenido de humedad de un suelo después de que ya la planta no puede extraer el agua al suelo y se muere. No, pues no, o sea, no es así de que nos paramos en la parcela y vemos cómo se muere. A ver, ¿a qué os va a hacer el PMP a las 3 de la tarde? Estamos ahí bien y pum, todas las plantas se mueren. No, no. Se marchitan poco a poco, así por partes en una superficie grande, pues no todo el suelo es igual, no todo el suelo tiene las mismas constantes de humedad, se empieza a marchitar y si no le agregan, si no se le agrega agua, ya sea por lluvia o con otro riego, tiende a morirse. De todos modos, al llegar a, no es conveniente que dejemos llegar a la humedad del suelo cuando estamos regando a capacidad de campo, digo a PMP, porque la planta entonces sufre de muchas de sus funciones y entonces eso le repercute a la larga en la producción, ¿no? La fuerza promedio para todas las plantas con la que el suelo retiene el agua ha sido estimada, por decimos estimada, en 15 atmósferas de tensión, o sea, en promedio se toma como 15 atmósferas el esfuerzo que la planta tiene que hacer para quitarle el agua a PMP en promedio también que está reteniendo el agua con el suelo con unas 15 atmósferas, ¿sí? Pero el PMP en términos generales, esta es una aclaración muy importante que también mucha gente no lo entiende y expertos en suelos no lo entienden, ¿no? El PMP depende del suelo y de la planta, es decir, el PMP, igual que la capacidad de campo, es función del suelo, pero aquí sí interviene la planta. Esto nos lleva a la conclusión de lo que dice en verde ahí, esto es que cada cultivo tiene su propio PMP. Por ejemplo, aquí vamos a ver, pues ahí está, ¿verdad? Fíjense. El tabaco se ha calculado, se ha estimado, se ha investigado, como ustedes quieran, que su PMP es a 8 atmósferas. ¿Por qué? Porque el tabaco es de hoja muy ancha. Sí, la hoja muy ancha tiene mucha superficie de transpiración a través de estomas y eso. Sí, y entonces transpira mucho y su PMP llega más pronto, pues, a las 8 atmósferas en lugar de las 15 promedio. El frijol y la soya, que son leguminosas, también son de hoja ancha, pero menos hoja ancha que el tabaco, ¿sí? Y se ha fijado que se ha investigado y reportado que a las 10 atmósferas sería su PMP de este tipo de cultivos. El manzano, que es un frutal, ¿verdad? Así también con hoja ancha, pero es frutal leñoso, se ha estimado en 12 atmósferas en promedio para los manzanos, porque hay diferentes variedades de manzano, ¿no? Entonces, atmósferas su PMP. El maíz se ha estimado en 14 atmósferas de los más estudiados, ¿no? El trigo, ¿verdad? 32 atmósferas, pues es una gramínea muy resistente a la sequía, pues, o sea, puede bajar mucho la humedad en el suelo y el trigo no le pasa nada porque tiene un PMP hasta 32 atmósferas de tensión. Y el centeno, que es de los más aguantadores a la sequía, tiene hasta 34 atmósferas de tensión, es decir, el centeno puede aguantar muchos días después de las 15 atmósferas promedio que se calculó para muchos experimentos que se hicieron con ese 15 atmósferas promedio y no pasa nada porque hasta 34 atmósferas se presenta su PMP, es decir, el centeno puede aguantar muchos días sin humedad en el suelo aprovechable, ¿sí? Bueno, si no o muy baja humedad aprovechable porque puede hacer un esfuerzo hasta de 34 atmósferas o 34 atmósferas de fuerza para quitarle esa agua al suelo que también la retiene con una fuerza de 34. Arriba de 34, pues sí, ya empieza a presentar síntomas de marchitez, ¿verdad? Sí. Y tiende a morir si de plano lo dejamos sin riego o sin agua de lluvia, pues sí. Si llega a las 30, a las 40 atmósferas, pues sí, tiende a morirse, ¿no? La unidad en la que se expresa el PMP también es un porcentaje con base en suelo seco, igual, ¿no? Sacamos de la muestra, en la humedad que tenía, lo secamos en estufa a 24 horas a 105 grados centígrados hasta peso constante y luego dividimos el peso de suelos, el peso de la humedad que sacamos desde que tenía que estaba saturado porque en el laboratorio se satura, en una cápsula de porcelana se pone la muestra
se le echa agua destilada y se bate hasta que ya está todos los poros saturados, y ahí es cuando se pesa pues una muestra y luego se seca en la atmósfera, en la estufa, hasta peso constante, que ya se eliminó todo el agua de esa muestra, y es lo que nos representa desde el punto de vista de la planta el 0% de la humedad que se encuentra disponible en el suelo para la planta. Es decir, la diferencia entre la capacidad de campo, que representa el 100% de humedad aprovechable, y la PMP, que representa el 0%, de humedad aprovechable, es lo que conocemos como humedad aprovechable o humedad disponible, ¿no? Ahí me faltó la D de la humedad disponible, se la voy a poner. Es la diferencia numérica en la humedad aprovechable entre el contenido de humedad a capacidad de campo y el contenido de humedad a PMP. En otras palabras, es la diferencia numérica entre los niveles de humedad aprovechable para la planta de 100% a capacidad de campo y 0% de PMP. El contenido de humedad de un suelo se abrevia, como les decía, con P mayúscula, S minúscula. ¿Sí? Para ahorrarnos todo el rollote de contenido de humedad de un suelo, capacidad de campo, nomás ya sabemos que P mayúscula, S minúscula con CC, como dice ahí en azul, significa contenido de humedad de un suelo a capacidad de campo. Lógicamente, un P mayúscula, S minúscula con PMP también minúscula significa contenido de humedad de un suelo a porcentaje de marchitamiento permanente. Es decir, nos ahorramos un montón de palabras pues con esas abreviaturas, ¿no? Y aquí sí ya entramos, ¿verdad? Sí, precisamente, bueno, y entonces, ¿para qué queremos conocer estos datos de las constantes de humedad de un suelo? O sea, ¿en qué nos sirven? Pues, desde el punto de vista del riego y del temporal también, pero básicamente en riego, la lámina de riego, que se expresa como LR, expresa la cantidad de agua que se aplica a una superficie de suelo dado, es decir, la cantidad de agua que vamos a aplicar en una superficie de suelo, si es riego por gravedad, si es riego por goteo, pues nomás se llama riego localizado porque se aplica esa agua en una localización específica de la planta, que es en la superficie y en las raíces, y se expresa en unidades de longitud, en metros, centímetros, milímetros, pulgadas, etcétera, ¿no? Es decir, aparentemente, si tuviéramos un plástico en todo un hectárea, bueno, en un metro cuadrado, vamos a decir, ponemos un plástico y aplicamos una cantidad de agua, pues no se infiltra nada porque tiene el plástico impermeable, ¿no? Y entonces esa cantidad de agua sobre la superficie del suelo y sobre el plástico es lo que conocemos como lámina, ¿sí? Es una unidad de longitud, pero en una hectárea pues no podemos poner un plasticote de una hectárea, ¿no? Para poder cubrir y medir, o sea, como está entrando el agua sobre todo en riego de gravedad, ¿no? Está entrando el agua por una entrada, perdón por la redundancia, ¿sí? Pues ahí tiende a infiltrarse más que en el resto de la superficie, ¿no? Pero bueno, así se mide pues esto y se calcula por medio de la siguiente fórmula, ¿no? Es interesante que entiendan el término de lámina de riego, porque es una lámina supuesta, pues, que no existe, porque al no haber ese plástico, esa impermeabilización de la superficie, pues está infiltrando desde el momento en que aplica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se calcula sin tener el plástico, pues, ¿no? Para el riego de presiembra, que también se conoce en, en, en la riego por gravedad, no riego de presiembra, de asiento, de aniego o primer riego, o es decir, cuando todavía no se ha establecido el cultivo, o sea, se riega por gravedad, y entonces entra el agua a la parcela, ya sea por melgas, por surcos o tendidas o como ustedes quieran, ¿sí? E inunda una cierta parte o sea, cuando es por melga, pues inunda toda la superficie que está dividida por bordos largueros, que se llama, ¿sí? O por surcos, nomás moja una cierta cantidad, lo que va el agua por el surco, pero de todos modos, allí se está aplicando una cantidad de agua que luego vamos a sacar. La vamos a sacar a través del volumen que se aplicó, ¿verdad? Entre la superficie calculada donde se aplicó, y eso nos da lámina. O sea, volumen en metros cúbicos entre superficie, metros cuadrados, ¿qué nos da? Pues nos da metros
cúbicos entre metros cuadrados, nos da metros, que es la unidad de longitud que estamos buscando, y es lo que llamamos lámina, pues, ¿no? Bueno, la lámina de riego, bueno, generalmente la manejamos en centímetros, a veces en milímetros, sobre todo en los riegos localizados en milímetros, ya en riegos presurizados, pues es mayor el centímetro, es igual a lo que dice ahí la formulita, ¿no? Y, es decir, es igual a un PSCC, que decíamos que es, eso quiere decir contenido de humedad de un suelo a capacidad de campo menos el PSPMP, que quiere decir contenido de humedad a PMP, para no poner todo el letrerío, ese otro montón de palabras. O sea, 100% de humedad aprovechable menos 0% de humedad aprovechable, que sería la capacidad de campo menos el PMP, es decir, vamos a aplicar en riego para poner a capacidad de campo el suelo. Como es riego de presiembra, supuestamente está seco el suelo, están los poros llenos de aire, hay muy poca humedad en el suelo, casi nada, entonces desde 0% de humedad aprovechar la planta hasta 100% es lo que vamos a hacer con esta lámina de riego, con esta aplicación de agua al terreno, pues. Pero se tiene que multiplicar por la densidad aparente. Aquí ya ven ustedes cómo ya entra ya la densidad aparente, y la densidad aparente, pues como decíamos, está también en función de la textura, según el triángulo de texturas del Norero. Entonces, otra vez la textura aquí entra. Ustedes no necesitan mandar a determinar la densidad aparente al laboratorio, porque ya tienen el triángulo de Norero en sus apuntes, o pueden ustedes, aunque yo no soy muy fanático de que aprendan de memoria las cosas, pues como les decía en la clase, pueden ustedes decir en términos generales, ¿sí? Muy rápido, un suelo de textura arenosa tiene más o menos en promedio 1.6 gramos por centímetro cúbico, densidad aparente, un suelo franco 1.4, un suelo arcilloso 1.2 gramos por centímetro cúbico, o toneladas por metro cúbico, como ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Entonces la densidad aparente, pues ustedes pueden con las tres texturas que siempre estamos manejando en la práctica, ¿sí? No quiere decir que así sea siempre, ¿no? ¿Sí? Pues ya tenemos que decir 1.6, 1.4, 1.2 densidad aparente, ¿no? No necesitan mucha ciencia para eso, ni mucha mentalidad para aprenderse tres cosas nada más. Repito, aunque yo no soy muy amante que se aprendan, sino que se razone, pero pues en este caso es fácil, pues, ¿no? Aprenderse tres cosas nomás, ¿no? Y luego se tiene que multiplicar por la profundidad radicular. PR es profundidad, se abrevia como PR minúscula, como profundidad radicular, o también ahora se llama profundidad de mojado, que es lo que queremos mojar. Para nosotros que hemos venido repitiendo que para aumentar la eficiencia del riego, pues esa profundidad radicular que se encuentra en los primeros 30 centímetros de raíces absorbentes, ¿sí? Pues es de 30 centímetros también la profundidad de mojado que queremos mojar. Una cosa es que queramos mojar esa profundidad parejo en una hectárea, en una superficie X, por ejemplo, una hectárea, ¿sí? Y otra cosa es que podamos lograrlo, sobre todo en riegos de gravedad, pues se pierde mucha agua a veces por regar mal, por percolación profunda, por evaporación, etcétera, pero sobre todo por percolación profunda, y las eficiencias ya no son de riego. Si pudiéramos regar exactamente los 30 centímetros en riego por gravedad, sí, pues estaríamos hablando de una eficiencia que es de 100%. ¿Qué quiere decir la eficiencia en términos generales? Que aplicamos una cantidad de agua nada más para satisfacer la necesidad de la planta sin tener pérdidas. A medida que la eficiencia desciende, por ejemplo, una eficiencia del 90% que se obtiene con riegos presurizados como aspersión, microaspersión y eso, nos quiere decir que 90% es lo que aprovecha la planta de lo que aplicamos de agua, y el 10% se pierde por diversas causas, evaporación, percolación profunda, etcétera, etcétera, agua de drenaje, etcétera, ¿no? ¿Sí? En Melgas, por ejemplo, se tienen eficiencias hasta de 50%. ¿Qué quiere decir 50% de eficiencia? Pues de cada metro cúbico que aplicamos a la parcela por riego, por gravedad, insisto, ¿sí? El 50%, o sea, 500 litros, porque cada metro cúbico tiene 1000 litros, 500 litros son aprovechados por la planta, y en sus funciones de
de uso consultivo, que también involucra la evaporación del suelo donde dichas plantas crecen, y 500 litros se habrán perdido por diversas causas, ¿sí? Básicamente por percolación profunda o lo que se llama sobreriego, pues, o sea, abajo de la zona que queremos regar, que es esta PR, pues. Yo les voy a dar unos cuadros a tablas de que las que vienen en los libros y se han utilizado durante mucho tiempo, donde vienen, pues unas dicen, por ejemplo, alfalfa, ¿no? 280 metros de profundidad. No, si van a calcular su lámina como está, como es de numerador aquí, la profundidad radicular, no, pues se les va, o sea, ustedes si quieren mojar a capacidad de campo los 280 metros que dice los reportes estos de literatura que tiene la alfalfa, pues hay, en lugar de regar 10 hectáreas, van a regar una con esa cantidad de agua, ¿no? Porque están regando hasta 10 veces más de lo que necesitaban mojar, humedecer, poner a capacidad de campo el suelo, ¿sí? Esas raíces están en los primeros 30 centímetros y las raíces, sí, la alfalfa tiene hasta 2 metros de profundidad o más, pero son de anclaje o son para buscar mantos freáticos. Esos son cultivos que se llaman freatofitos, o sea, buscan el agua de los mantos freáticos cuando hay sequía, pues cuando no tienen humedad, para eso son, pero no son propiamente de absorción como son las raíces que se desarrollan en los primeros 30 centímetros en la mayor parte de los cultivos. Es decir, desde ahorita le estoy anticipando, vamos a decir, que usen el criterio cuando usen su lámina, cuando calculen su lámina de riego, o sea, su cantidad de agua a aplicar, si en un cierto predio, sí, 30 centímetros. Es decir, y aquí vamos a ver las unidades, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice en dónde ya vamos a ver qué quiere decir ya los habíamos dicho, pero vamos a ver. Contenido de un suelo, capacidad de campo es PSCC minúscula en por ciento, que es lo que determinan, no es en humedad aprovechable, la fórmula va en el por ciento, que es el que determinan en el laboratorio, pues, o lo sacan por las fórmulas que vamos a ver por capacidad de campo, por los datos de textura, pues. El PMP es contenido de humedad en un suelo a punto de emisión permanente también en por ciento de humedad con respecto al suelo. Les voy a dar unos cuadros también en donde viene, por ejemplo, capacidad de campo de un suelo arenoso es 10% de humedad con respecto al suelo seco y el punto de emisión permanente es 6% de humedad con respecto a suelo seco, ¿no? Ese 10% de humedad a suelo seco corresponde en el suelo arenoso al 100% de humedad aprovechable para la planta y el 0%, el 6% ese con respecto al suelo seco corresponde al 0% de humedad aprovechable para la planta. Esa es la diferencia que no entiende mucha gente, pues una cosa es el contenido de humedad con respecto al suelo seco y otra cosa es el contenido de humedad aprovechable con respecto a la planta. La densidad aparente, ahí tienen ustedes, pues densidad aparente gramos por centímetro cúbico. Aquí ya empezamos, puede ser por toneladas por metro cúbico. También los anormales, estos gringos usan libras por pie cúbico, ¿sí? O libras por pulgada cúbica. Imagínense nomás cuándo vamos a acabar de transferir las unidades. Es mejor el sistema métrico de decimal, pues, pero bueno, de allá ellos, ¿no? Entonces, la densidad aparente expresada en gramos por centímetro. ¿Por qué? Porque pues, es lo que sacamos en el laboratorio. En el laboratorio no utilizamos toneladas de tierra, utilizamos muestras de suelo que se expresan en gramos por centímetro cúbico y eso después lo pasamos a toneladas por metro cúbico, pues, ¿sí? Y la profundidad radicular, profundidad de mojado se expresa en la fórmula en metros, o sea, no, aunque la lámina de riego se está expresada en centímetros, realmente aquí si se quiere expresar la profundidad radicular también en centímetros, tendría que ser esa misma fórmula, pero dividida entre 100, porque supuestamente ya se quitó el 100 del denominador y se puso en la profundidad radicular como 0.3 metros, o sea, 30 centímetros que se expresaba antes entre 100 nos da 0.3 metros para que tengamos todo en metros, en las mismas unidades, pero la lámina de riego en centímetros, esa no se dividió, pues
Nomás se dividió la otra parte de la fórmula, pues, ¿no? Entonces, acuérdense siempre, si ustedes quieren, pueden expresar su profundidad de mojado en centímetros en la fórmula, pero tendrían que dividir entre 100 para que les den centímetros, ¿sí? Si quieren que les dé directamente, lo expresan por 0.3 metros la profundidad de mojado para que ya les dé directamente centímetros sin necesidad de dividir la fórmula por el denominador entre 100, pues, ¿no? Aquí debía haberse puesto para no ser los bolos, pues, pero bueno, ya se lo estoy explicando, ¿no? Bueno, para los riegos de auxilio, es decir, cuando ya se tiene establecido el cultivo, ¿sí? Es decir, ya germinó, ya está en desarrollo, ya está en cualquiera de sus etapas, ya sea de germinación, de desarrollo, de floración, de fructificación, de maduración, como se manejaba antes, y ahora, como vemos, ya hemos visto el número de hojas en estado vegetativo y en estado reproductivo. B8 quiere decir hojas, estado vegetativo de 8 hojas, ya lo vimos, de 10 hojas, estado vegetativo de 10 hojas, y luego reproductivo de tantas hojas, etcétera, ¿no? O sea, por esas etapas. Bueno, vamos a suponer que se llama riego de auxilio cuando se va a dar un riego, además se va a dar unos riegos de auxilio, van a auxiliar a la planta, pues, con el riego. Por eso se llama de auxilio, o riegos posteriores al de presiembra, ¿no? Que no había cultivo. La lámina de riego en centímetros, ahí está otra vez, repito, le pongo en centímetros sin el 100 abajo, en donde K es el nivel de humedad residual en el suelo programado para aplicar el siguiente riego, es decir, reponer la humedad otra vez hasta el 100% de humedad aprovechable a capacidad de campo. Por ejemplo, y ponemos ahí, si se programa regar cuando se haya consumido el 80% de la humedad disponible para quién, decimos para la planta, acuérdense, sea la humedad disponible para, y teóricamente solo queda en el suelo 20% de humedad, el valor será de K, será de 80, es decir, multiplicaremos la fórmula por un factor que es adimensional de 0.8, que representa el 80% de la humedad que ya se ha consumido, ya sea por extracción de agua de la planta, por evaporación, por pérdida, por lo que ustedes quieran, ya se consumió el 80%, y por lo tanto la fórmula de riego de auxilio para el cultivo en cuestión debe ser calculada de la siguiente manera. La misma fórmula, nada más que afectada del nivel de humedad residual o nivel que dejamos que se debe de reponer, que ahí se representa en el ejemplo por la K por 0.8. Esto, ¿verdad? Generalmente en riegos por gravedad, y hay que entender bien esto, los niveles de humedad residual en el suelo que se programan son bajos, entre el 20 y el 30%, es decir, el nivel de humedad residual varía entre 0.8 a 0.7, que es comúnmente el caso del maíz, y en riegos presurizados se puede estimar niveles de humedad altos entre el 50% para suelos arcillosos y 100% para suelos arenosos. Es decir, en suelos arcillosos la lámina de riego tendrá que ser afectada por un factor de 0.5 para no crear un ambiente propicio para las enfermedades, las bacterias y eso. Y el 100% de suelo arenoso porque no retiene casi nada de agua, y entonces puede ser, el K puede variar de 0.5 hasta 1%, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos por 0.5 quiere decir que vamos a reponer el 50% de la humedad que ya se consumió en el suelo. Y el 1 cuando también vamos a reponer el 100%, que como ustedes ven se multiplicará la fórmula por 1, pues queda igual que la fórmula de arriba, ¿no? O sea, cuando era riego de presiembra. ¿Por qué? Porque estamos llegando hasta el PMP. No es conveniente que se llegue al PMP. Es inconveniente esto de tener el nivel de humedad hasta el PMP. Claro, en algunos lugares, pues, por ejemplo, en las zonas de riego, en los sitios de riego en México, en las unidades de riego, la capacidad de los canales, como les decía yo antes, no da para que puedan tener niveles de humedad altos en riego por gravedad. En riego presurizado, sí, pues eso ahí pueden ustedes regar a la hora que quieran, ¿no? Sí, pero ¿cuánto costó el sistema de riego por
los presurizados, ¿no? Es mucho dinero el que se gasta, que sí aumenta la eficiencia y aumentan los niveles de humedad en el suelo, y lógicamente eso aumenta a gastar energía en el suelo, en estarle quitando el agua, la planta en estarle quitando el agua al suelo, pues aumenta la, la energía que la planta destina a sus hijos, a sus frutos, pues a sus flores, a sus frutos, para que se desarrollen bien, en lugar de estar usándola para quitarle el agua al suelo. Entonces eso reditúa en qué, pues en la producción, ¿verdad? ¿Sí? En que producen más cuando la planta hace menos esfuerzo para extraer el agua al suelo, ¿sí? Y son de mejor calidad los frutos, ¿no? Porque a veces por estrés de falta de humedad o haber dejado muy por debajo los niveles estos de humedad, de reposición de humedad, por ejemplo en el maíz se nota cuando no ha llovido, no le regaron a tiempo, pues los granos se apachichan, ¿no? Se arrugan y el grano ya no está totalmente bien formado, sino que está arrugado y pesa menos, ¿no? Entonces, es muy importante el nivel de humedad que ustedes vayan a dejar para reponer en cada riego. Y esto se hace en cada riego. Lógicamente, también va variando, vamos a ver que va variando en la etapa de desarrollo del cultivo con la humedad residual que vamos a reponer. O sea, no es lo mismo cuando la planta está en desarrollo, que no tiene frutos ni tiene flor y que se puede estresar un poco y pueden dejar hasta el 20 al 30% de que al 80 o 70% que baje la humedad hasta el 20-30% de humedad aprovechable, que cuando está en floración y en fructificación, cuando más agua necesita, porque si no se estresan las flores, pierde vigor el polen de las flores, los granos se marchitan, se arrugan, etcétera. Es cuando es más necesita que le pongan agua. Entonces, a lo mejor ahí, aunque sea riego superficial, si tienen ustedes un maíz, por ejemplo, en floración y fructificación, su coeficiente a lo mejor ahí debe ser de 0.5. O sea, reponer la humedad no cuando llegue al 20% de humedad aprovechable, cuando esté en el 50% de humedad aprovechable, para que no sufra estrés el maíz, pues, o el cultivo que estén. En este caso ponemos el ejemplo del maíz. Entonces, tiene sus asegúnes, o sea, aparentemente es fácil esto, pero no, ¿verdad? Porque en las zonas de riego, como les decía, la capacidad de los canales no le da más que para darle al productor cada 15, 20 días el siguiente riego. Cuando es riego en desarrollo, que sembraron, germinó y está en desarrollo 30, 40 centímetros la planta, ¿sí? Pues le pueden dar y no sufre mucho porque no tiene carga, pues no tiene hijos, flores y, y fruto que meter la energía ahí para que se desarrollen bien. Entonces, ahí le dan, pero si esos 15, 20 días dan la vuelta para volver a dar el riego a ese productor y tiene un suelo migajón arenoso o arenoso, pues hay que regar más seguido, pero por turno, como les decía la vez pasada, pues no se presta esto, o sea, porque es por cola, pues por turno, tienen que hacer cola para que les den. Entonces, si yo regué ahorita a ese productor y la capacidad de mis canales no me da más que para regar dentro de 20 días, y en 20 días ya está en ese suelo arenoso, a super PMP, ¿verdad? Sí, pues no, pues entonces se le reduce la producción. Desgraciadamente ahí no se puede hacer nada porque es por turno, pues debería hacerse, lo que debería hacerse es, como ahorita el caso de las vacunas, pues sería un ejemplo, una, una, una cosa semejante al caso de la vacuna con el coronavirus, ¿no? Se está vacunando a los médicos y al personal médico primero, que son los que están más en riesgo, luego vamos a seguir los adultos mayores, porque somos los que seguimos en riesgo. Igual acá en los cultivos, pues, cuando está la planta joven, ¿verdad? Sí, pues le dejan menos humedad residual, o sea, reponen más humedad residual o le dejan menos humedad aprovechable que cuando estén en plena floración y fructificación, que es cuando es más susceptible a que la producción nos baje si no tiene la humedad requerida, ¿no? Esto a veces, muchas veces no se entiende, pues también, ¿no? El intervalo de riego, o sea, el tiempo que transcurre entre aplicar un riego y programar el siguiente es función del suelo y de la planta.
El intervalo de riego, pues no es más que el tiempo transcurrido entre la aplicación de dos riegos y se programan los intervalos, es decir, este tiempo transcurrido entre uno y otro mediante la siguiente fórmula, ¿no? IR quiere decir intervalo de riego, es la lámina de riego calculado, lámina de riego en milímetros o en centímetros, como ustedes quieran. Generalmente aquí le expresamos en milímetros, días entre riegos, entre el uso consultivo diario, milímetros por día. Vamos a ver, es el siguiente, les decía, la siguiente, a lo mejor ya la siguiente semana o la que sigue, vamos a ver lo de la evapotranspiración. Y el uso consultivo diario no es más que lo calculamos de manera mensual, porque son los datos que tenemos registrados en las estaciones meteorológicas o los datos en mensual, no promedio mensual, ya vieron ustedes esto en climatología. Entonces, como tienen los datos mensuales, sacan un uso consultivo y lo dividen entre el número de meses que tenga el día, por ejemplo, en enero entre 31 días, en febrero entre 28 días, si es año no bisiesto, etcétera, y les da el uso consultivo diario, es decir, lo que consume la planta en evapotranspiración y formación de tejidos cada día. Para que ustedes tengan idea, por ejemplo, les comentaba yo que un cultivo de maíz ya en plena, en plena floración y fructificación, pues consume hasta 8 milímetros por día, 8 milímetros por día, ¿verdad? Si en una hectárea, ¿verdad? Un, un milímetro es un litro por metro cuadrado, 10 milímetros son 10 litros por metro cuadrado, 100 milímetros así son 100 litros por metro cuadrado, pero un, un centímetro de lámina en una hectárea son 100 metros cúbicos. 8 milímetros son 80 metros cúbicos por día que consume una hectárea de maíz, por ejemplo. Y una hectárea de maíz que tenga, vamos a decir algo, hacerlo fácil, que tenga 50,000 plantas por hectárea, pues tendremos que son 80 metros cúbicos, o sea, por día, o sea que serían 80,000 litros, porque cada metro cúbico tiene 1,000 litros, 80,000 litros entre 50,000 plantas, les daría más o menos que cada planta está consumiendo en esa etapa vegetativa de floración y vegetación de 1.5 litros por día. Cada planta de maíz, 1.5 litros, de 1 a 1.5 litros por día. Entonces, ese es lo que tenemos que darle a la planta para que no sufra de estrés, para que no gaste mucha energía en otra cosa, sino en dárselo a los hijos, a las flores y a sus frutos para que dé buen rendimiento. Si no tiene eso, pues quiere decir que le estamos estresando. El estarse estresando se reduce su producción, ¿no? La lámina de riego, la lámina neta, que le llamamos, como ustedes los chavos llaman la neta, ¿sí? La lámina que realmente se va a aplicar en el suelo en función del suelo y de la planta. ¿Por qué en función del suelo y de la planta? Porque la lámina de riego ya vimos calculada, la lámina de riego está que en función del suelo y de la capacidad de campo, y el PMP estará en función del suelo y de la planta. Por eso es del suelo y de la planta, que son los factores que intervienen tanto en la capacidad de campo como en el PMP. Y la lámina neta pues, se calcula, ¿verdad?, de la siguiente forma. La lámina de riego será igual a la eficiencia de aplicación, que se llama, o sea, la eficiencia con la que apliquemos el agua en la parcela, es la eficiencia de aplicación. Y ahí las siglas quieren decir lámina neta de riego en centímetros o en milímetros, la lámina de riego calculada en centímetros o en milímetros, y a eficiencia de aplicación del agua en la parcela de acuerdo al sistema de riego por emplear. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo andamos en ese. ¿Sí? Entonces ya aquí la lámina de riego que se calcula, se divide entre esa eficiencia. Entre mayor sea la eficiencia, la lámina de riego tiende a ser igual a la lámina neta. Por ejemplo, si tenemos una eficiencia de aplicación, generalmente la tenemos en un riego por goteo enterrado, porque se da directamente localizado y enterrado, porque se localiza directamente en la zona de las raíces y está enterrado, no hay evaporación del agua, sino pura, o sea, pura absorción de agua por la planta. Ahí fíjense, tiende a ser la eficiencia de aplicación, repito, en riego por goteo enterrado.
tiende a ser de 100%, o sea, de 1. Entonces la lámina de riego dividida entre 1, pues es igual a la lámina neta, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna variación. A eso tendemos, esa es nuestra ilusión a todos los de irrigación, llegar siempre a una eficiencia de 100%, que traducida a decimales es 1, ¿verdad? Y como es de denominador, pues lámina de riego calculada entre 100%, entre 1, pues nos da igual a la lámina neta, ¿no? Es decir, si la lámina de riego que calculamos fue de 10 centímetros y la eficiencia de aplicación fue de 100%, de 1, pues la lámina de riego de 10 centímetros es igual a la lámina neta, que es la que aplicamos, ¿sí? De 10 centímetros, lámina neta. Es el único caso en que la lámina neta es igual a la lámina de riego cuando la eficiencia de aplicación del agua en la parcela es de 100%, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes, se les quise poner de una vez para las eficiencias. Esas son las eficiencias que se tienen en la parcela en función del sistema y el método de riego por emplear. El sistema de riego, bueno, pues ahí vemos sistemas de riego superficiales, ya empezamos a mencionar los sistemas de riego, aunque sea nomás así de pasadita, y el método de riego, ¿no? Por ejemplo, las melgas en contorno, o sea, superficies muy grandes de aplicación del agua superficial, pero que tienen pendientes muy grandes y tenemos que hacerlas, como veíamos, siguiendo las curvas de nivel, pues dar una eficiencia de 40%. ¿Qué quiere decir esto? Pues les quiere decir a ustedes que su eficiencia de aplicación, si aplican ustedes un metro cúbico, se aplicaron un metro cúbico de eso, el 600 litros o el 60% se perderá por evaporación y por infiltración o por lo que sea, por robo, lo que sea de los usuarios, y solamente el 40% es aprovechado por la planta. Es decir, si tiene muy baja eficiencia de riego o somos muy ineficientes para regar en ese tipo de métodos de riego. Claro, se puede mejorar, por supuesto, nivelando, dando los gastos correctos, tomando en cuenta la textura, por ejemplo, una textura arenosa, siempre estamos agarrando los extremos, pues las arenosas y las arcillosas. La textura arenosa se tiene que dar a la entrada de la melga un gasto mayor para que avance más rápido y no se infiltre todo al principio de la melga en contorno. En un suelo arcilloso tenemos que dar un gasto menor para que vaya muy lentamente y tenga tiempo de infiltrarse, porque si no todo se va hasta el final de la melga, etcétera, ¿no? La melga recta, sin nivelar, que se llaman tendidas, aquí les voy a poner también tendidas, se conoce como tendidas, pues ya aumenta un poquito porque ya son no melgas en contorno, siguiendo curvas de nivel, sino siguiendo la pendiente natural del terreno, y ese 45% ya algo aumentó, ¿verdad? Ya hay menos pérdidas. Mega rectas ni niveladas andan en el 50%, es decir, la esa tendida, esa melga sin nivelar, se le metió una nivelación que puede ser fácil a los productores de escasos recursos. Les dice, mira, pues meta sus mulas con un tablón, ¿verdad? Sí, y con el tablón vaya emparejando. Cuando tienen superficies chicas, ¿no? 1 hectárea, 2, no cientos de hectáreas como los grandes propietarios, ¿no? Ahí es un tractores, si no nunca acaban, ¿no? Pero con eso medio ni nivelan ni les puede subir la eficiencia al 50%. Los surcos en contorno, ¿verdad? Ya son canalitos por donde ya no se riega toda la superficie, como en el caso de las melgas o las tendidas, ¿no? En el caso de los surcos en contorno, ¿verdad? Son canales por donde va el agua y por trasporo. Ya vimos eso, cómo se va hacia el centro del surco por capilaridad horizontal hacia las camas meloneras que tienen 2 o 3 o 4 hileras de plantas y se aumenta al 55%. En los surcos rectos, allá siguiendo la pendiente, tendrán entre el 55 al 65%, un promedio ahí se los puse, suelos arenosos del 55, suelos francos del 60 y suelos ansiosos del 65%. Pero quiere decir que regando en suelo recto, en un suelo arcilloso, se puede obtener una eficiencia de 65, que indica que de un metro cúbico, 650 litros serán aprovechados por la planta y 350 se irán por pérdidas, las que sean, pues, ¿no? Ya en los riegos presurizados, que aquí había que poner un signo de pesos porque cuestan, ¿verdad? Si cuestan más, ¿sí? El de aspersión, ¿verdad? Aquí lo dividen los que reportan estas investigaciones, ¿verdad? ¿Sí? En climas áridos con vientos, o sea, hace mucho calor y además hay viento que distorsiona el patrón
porque el de aspersión, como ustedes saben, es aventar el agua al aire, y si está muy caliente el aire y además hay viento, pues la eficiencia es igual al 60%, y igual que un suelo franco en suelos rectos, ¿no? Ahí está. Suelos áridos pero sin vientos, aquí sería áridos y semiáridos, ¿verdad? Sí. Sin viento, 65%. Clima templado con viento, o sea, ya menos calor en el medio ambiente, sí, 70%. Climas templados sin viento, 75% de eficiencia. Climas fríos con viento, es decir, climas donde no hace mucho calor, al contrario, si hace frío, hay mucha humedad relativa en el medio ambiente, y con viento 80%, y climas fríos sin viento hasta el 85% de eficiencia. Es decir, ustedes gastaron dinero en comprar su riego por aspersión, pero si le tiran a subir su eficiencia, quiere decir que gastan a la larga menos dinero, porque la planta aprovecha mejor y hay menos pérdidas, ¿no? El 85%, si logran tenerlo en la aspersión, pues es muy bueno, buenísimo, ¿verdad? Quiere decir que solamente el 15% se está perdiendo y el 85% está siendo aprovechado por la planta, es decir, 850 litros de cada metro cúbico que ustedes aplicaron es aprovechado por la planta en sus funciones de transpiración, formación de tejidos y de evaporación del suelo, que es el uso consultivo, y solamente el 15% se está perdiendo, ¿no? En microaspersión, pues ustedes tienen del 85 al 90%, es una aspersión al pie de los árboles frutales, generalmente, que choca con una placa para que se asperge en la base del tallo, aunque moja el tallo, ¿no? Sí, pero ya llegan al 90%, ¿no? Y en riego por goteo, el superficial, ¿verdad? Así como se aplica muy localizado, muy cerca de las raíces de las plantas y de la planta, pues al 90%, si usted tiene nomás un 10% de pérdidas, y en el enterrado de 95 pueden llegar hasta el 100%, es decir, no tener pérdidas y hacer que su lámina de riego calculado es igual a su lámina neta. Pues aquí están los datos, que son los que en la práctica se usan, más ya ustedes los tendrán en sus apuntes, ¿verdad? Así para que los puedan consultar, ¿verdad? Y luego calcular, también hacer algunos ejemplos con los datos que vamos a ver ahorita, ¿sí? La aplicación de la textura con fines de riego, otra vez la textura, ¿verdad? Les digo. Conociendo, en lo que se refiere a lámina de riego, nos dice que conociendo la gestión de partículas por tamaño en un suelo dado, porcentaje de arena, limos y arcillas, que es lo que define la textura y es lo que nos da el laboratorio, es una de las prácticas que a fuerza tienen que hacerse en el laboratorio, pero es de las más baratas, ¿sí? Se puede obtener los valores de las principales constantes de humedad del suelo, capacidad de campo, porcentaje de saturación, porcentaje punto de vencimiento permanente, humedad aprovechable, las 4 pues constantes de humedad de cada suelo, porque acuérdense que nos van a dar del suelo que mandamos a analizar las constantes, los valores fijos de ese suelo, ¿sí? Expresados todos ellos en porcientos de humedad del suelo, PS, que decíamos P mayúscula S, contenido de humedad del suelo en porcentaje con respecto al suelo seco, mediante las siguientes ecuaciones o fórmulas empíricas obtenidas de los resultados de investigación y que se han sido empleadas y que son empleadas con regularidad en la formulación de planes y programas de irrigación en los distritos y unidades de riego en México. Es una de para no gastar tanto en laboratoristas, en laboratorios, en muestreos, en barrenas, en escarbar, etcétera, etcétera. Aquí esta es una de las fórmulas que se emplean en los distritos de riego, y así tienen ustedes sin gastar casi nada, nomás usando los datos de textura, pueden calcular con mucha aproximación, y se ha comprobado en los institutos de riego cuando hacen los planes de estudio que les da muy buenos resultados. Aquí tienen ustedes para calcular el contenido de humedad en suelo, capacidad de campo, que es lo que ponemos ahí como PS, capacidad de campo, es por ciento de arcillas por un factor que aquí le llamo yo K1, ¿no? Más el porciento de limos que nos da tanto el porciento de arcillas como el porciento de limos, como el porciento de arenas, decimos que nos los dé el laboratorio, pues, y que debe sumar 100%, si no aquí afecta, ¿no? ¿Sí? O por un factor K2 y un K3 en porcentajes, todo el porcentaje, en donde PS es el contenido de humedad en suelo, capacidad de campo, CC. O sea, lo vuelvo a poner porque es conveniente estarlo insistiendo para que se entienda bien, ¿no?
Aquí, por ejemplo, el K1, el coeficiente que se encontró después de correlacionar miles de muestras de suelo con miles de datos de arcillas, limos y arenas fue el siguiente. El factor de conversión estimado experimentalmente y cuyo valor es de 0.6 para el caso de las arcillas. O sea, van a multiplicar ustedes para sacar su capacidad de campo el porcentaje de arcillas que les dé el laboratorio por un factor que ya es constante, 0.6. Para lo mismo el K2, que es el factor de conversión estimado experimentalmente y cuyo valor es de 0.25 para el caso de los limos. Y ahí está, ¿no? Y para el caso de las arenas también estimado experimentalmente es de 0.023 para el caso de las arenas. Fíjense cómo el factor que se encontró para la arcilla pues es muy grande comparado con el factor de la arena, porque la arena casi no retiene agua y la arcilla sí. Por eso es que para que tengan un valor alto de capacidad de campo, pues tienen que tener mucho contenido de arcilla, un promedio de limos y casi el valor de la arena, lo que les dé por 0.023, pues casi no les da nada, ¿no? Pero es que no retienen nada de agua. Pero con eso ya ustedes pueden sacar su constante de humedad de capacidad de campo y vamos a ver cómo sacan las demás, ¿sí? Conociendo el valor de la capacidad de campo por esta fórmula, ¿sí? De la puesta de suelo en cuestión, es decir, del suelo, de la constante de humedad de ese suelo, se procede a estimar el contenido de humedad de ese suelo a porcentaje de amoníaco permanente, PS, PMP, contenido de humedad a PMP, ¿sí? Mediante la siguiente ecuación, PS a PMP, o sea, contenido de humedad a PMP, es igual al contenido de humedad de ese suelo a capacidad de campo que obtuvieron por la fórmula entre 1.84. Fue el factor que usaron para correlacionar con las miles de muestras que analizaron, ¿no? Para estimar el porcentaje de humedad del suelo a saturación, se ha logrado obtener y reportar la siguiente igualdad para que no se el de saturación, porcentaje de saturación que es PS mayúscula. Por eso les decía que aquí es PS mayúscula y no PS minúscula como en PMP y capacidad de campo, porque PS mayúscula quiere decir porcentaje de humedad del suelo a saturación. Todos los poros saturados es igual a 2 veces el contenido de humedad del suelo a capacidad de campo, ¿sí? Entonces, para obtener la humedad aprovechable para la planta se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Humedad aprovechable menos humedad disponible sería igual a la contenido de humedad del suelo a capacidad de campo menos el contenido de PMP en porcentaje, no en humedad disponible para la planta. Pero como ustedes ven, por medio de fórmulas empíricas, pues no se gasta nada, no hacemos que el productor gaste, el laboratorio gane dinero por darnos estos valores que son muy aproximados para los fines que queremos nosotros prácticos, pues, ¿no? Y ahí está, pues, una figura, pues, donde les dice los niveles de contenido de humedad en el suelo, ¿no? Suelo saturado de agua, pues ahí está, ¿no? Límite superior, límite inferior del suelo saturado entre el límite seco y luego suelo en el límite superior, ¿verdad? Sí, ahí está capacidad de campo, el suelo seco, el superior y el inferior, como la saturación, ¿verdad? Sí, límite superior y límite inferior, pues ahí tienen ustedes, y ahí está el límite superior, un nivel de humedad que se consigue dejando drenar el agua del suelo saturado. Este contenido de humedad cuando se drena ya vimos es lo que se conoce como capacidad de campo. Límite inferior es cuando ya el agua no puede ser absorbida por la planta ni se evapora agua del suelo y entonces también el límite inferior es lo que se conoce como un punto de amortiguamiento permanente, ¿sí? Suelos secos, situaciones en las que los suelos están totalmente llenos de aire. Bueno, a veces tenemos suelo seco y hay algo de humedad, pero ya no es aprovechable por la planta, pero ya no nos interesa mucho a nosotros que tenga cierta humedad. El chiste es que la planta pueda sacar el agua, ¿verdad? Sí. Los límites entre el límite superior y el límite inferior, como dice la figura, ¿verdad? Es lo que se conoce como intervalos de humedad disponible y también conocido como agua útil. Nosotros aquí en México generalmente manejamos esto como intervalos de humedad aprovechable o humedad aprovechable simplemente, ¿no? En la práctica, la mayor cantidad de suelo puede almacenar y poner a disposición de las plantas en torno a un 70% de la cantidad representada por el intervalo de humedad disponible, lo que decíamos, el 70-80%, ¿no? No debemos de dejar que baje del 70
al 80% de agua consumida o que quede 30 a 20% de humedad disponible en el suelo. Debemos, cuando llega al 30% de humedad en el suelo, debemos de regar, si se puede, o al 20% que llegue, si se puede regar de una vez, pero no dejar que llegue al 0% de humedad aprovechable, que es del PMP, porque ya vimos que se estresa la planta en muchas formas, ¿no? Y ahí está, pues también otra figura, ¿no? Del límite superior, límite inferior. El superior es satural, ¿no? Seco, intervalo de humedad disponible nomás. Y pues dice que la experiencia nos dice que en las zonas secas el agua limita con frecuencia los rendimientos y que siempre que no haya acción negativa de otros factores de la producción vegetal, a medida que aumente el régimen de humedad, lo hacen también los rendimientos. Pues sí, a medida que la planta, hemos venido diciendo, hace menos esfuerzo para quitarle el agua al suelo, es decir, que hay más agua disponible para ella en el suelo, pues su energía la dedica a los hijos, pues a las flores y a los frutos, que es lo que le interesa, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bueno, todo lo demás ya lo hemos dicho, ¿no? En los cultivos de secano, o sea, de temporal, se ofrecen los máximos rendimientos en condiciones de humedad del suelo, algo menores a partir del 60% del agua útil disponible. Pues en temporal es así porque pues no controlamos el agua de lluvia, ¿no? Y a veces es mayor contenido de agua que no ofrece debido a que pues el agua no la podemos controlar, ¿no? Agua, y dice agua, ya que esta especie no son atrás, son grandes volúmenes de agua. Bueno, esto lo habíamos visto ya antes, esto lo volví a poner aquí porque otra vez volvemos a ver ustedes como con las texturas también tenemos representado la capacidad de campo, el riego deseable, que es el nivel de humedad a que debemos de volver a regar, el punto de marchitamiento abajo y cómo se ve la diferencia, pues que ya habíamos explicado en otra de las anteriores diapositivas, ¿no? Fíjense, en este caso es una de las curvas que para mí es la base de que se entienda bien por qué tenemos que regar antes o después en suelos arenosos, arcillosos, que retienen menos agua uno, que retienen menos agua otro, ¿no? Esta es la humedad aprovechable abajo. Bueno, en el eje de las YES tenemos la fuerza de retención de humedad desde el suelo en atmósferas, ¿sí? Y abajo tenemos la humedad aprovechable por la planta. En un suelo arenoso vemos que es muy poca, las dos flechas acá a su izquierda, fíjense cómo el porcentaje, por ejemplo, la capacidad de campo es de 6 con respecto a suelo seco, digo con respecto a suelo seco, sí, que sería el 100% de humedad aprovechable, y el PMP más o menos es 3.7, sí. Humedad aprovechable con respecto a suelo seco es 2.2, muy poquito pues, y es el 0% en la parte de izquierda de arriba. Ahí tienen ustedes el dato de un suelo muy arenoso con esos datos, ¿no? Suelo arenoso, textura ligera y la capacidad de campo abajo 3.7, 0% de humedad aprovechable. Aunque tiene ahí, fíjense cómo está en la flecha de la que va hacia la izquierda, en 6 es la capacidad de campo. Pero, como les decía, les he venido diciendo, llega en un suelo arenoso, como no retiene casi nada de agua, ¿sí? Todo se va por gravedad, ¿sí? Son poros capilares muy grandes, como la curva de 6 a 4 es rápidamente, llega en un suelo arenoso, llega de capacidad de campo a PMP en minutos, pues, y luego ya a partir del 4 que está PMP se hace una constante. Fíjese, ahí es aquí sí vemos cómo es una asíntota en el eje de la YES, porque ya está dividida entre cero, como decíamos, ¿no? Y una cantidad dividida entre cero de humedad aprovechable, pues es infinito y no se puede representar, no ahí nos podíamos ir con la línea esa azul hasta el cielo y nunca vamos a juntarla con la curva de la YES porque es asintótica, ¿no? Pero fíjense cómo llega muy rápido, pues es decir, como no retiene agua, tenemos que programar a lo mejor suelos, digo, sistemas de riego presurizados que a través de los mecanismos que tienen de controles y tuberías y goteros y todas esas cosas, se puede regar en suelos arenosos, se puede regar muchas veces al día, pues, porque como ven ustedes aquí llega muy pronto del
del PMP a la capacidad de campo, ¿no? Digo, de la capacidad de campo al PMP, llega en minutos, algunas veces en horas, ¿no? Pero ahí podemos aplicar, sobre todo en invernaderos, por ejemplo, se puede regar 20, 30, 40 veces al día, ¿no? Porque está constantemente llegando a PMP y rápidamente pasa de capacidad de campo a PMP, como ustedes ven ahí, ¿no? Fíjense cómo en la siguiente curva, en la color morado, que es un suelo franco, ahí está arriba, un suelo franco ahí, bueno, abajo en el eje de su rango se abre mucho entre PMP y humedad aprovechable, ¿no? Sí, pero ahí, ¿verdad? Fíjense cómo una parte de la saturación está en 26% y acá está 21,74% y en la capacidad de campo estará a 14,3%, pero dura más tiempo en que se consume el agua de la humedad aprovechable de 21,74 a 14,13, pues con respecto a suelo seco. Y ahí arriba tienen, arriba en medio, entre la curva morada y la curva negra, tienen porcentaje a capacidad de campo es 26% de humedad aprovechable, o sea, el 100% baja también, o sea, sube un poquito la fuerza con la que retiene. Fíjense cómo la arena llega hasta la base del eje de las abscisas y el franco sube un poquito por su fuerza de retención que decíamos de 1/3 de atmósfera, que es lo que se mide aquí en el eje de las yes. Y de ahí, vean ustedes, tienen 100% y luego la humedad aprovechable al 21, de 0% al 21%, ¿sí? Y la humedad aprovechable es del 14,13% con respecto a suelo seco, de 0 a 100%, pero fíjense cómo hay más humedad, pero también retenida con más fuerza en el suelo franco. Y en el suelo arcilloso de plano, pues tiene 40 de capacidad de campo, suelo seco, sería el 100% de humedad aprovechable y el 21,74 de humedad aprovechable en el PMP. Tiene 18, y fíjense cómo la arcilla, que es la línea o negra o más oscura, como su PMP está a una atmósfera como vimos antes, ¿sí? El suelo arcilloso llega a un PMP arcillosa, pero el PMP, fíjense, el PMP de la arcilla está por encima de la humedad, de la capacidad de campo del suelo franco, pues, ¿no? Es decir, la arcilla retiene mucha más agua, la arcilla en un momento dado tiene más agua que al PMP tiene más agua que la capacidad de campo del suelo franco, y no se diga del suelo arenoso. Entonces nos dicen, oye, pero pues si todavía hay agua, sí, pero ya no está disponible. En un momento dado el suelo arcilloso retiene más agua, pero también la retiene con más fuerza y ya no está disponible, ¿sí? Entonces, ahí ven ustedes, esta es la base de los sistemas de riego para mí, de entender las curvas estas, ¿no? Entender lo que es humedad aprovechable, entender lo que es humedad del suelo a suelo seco, por qué un suelo arcilloso retiene más agua que un franco, que un suelo arenoso, por qué se puede regar 20, 30 veces en un suelo arenoso y 2, 3 veces cada tercer día, por ejemplo, en un suelo franco y cada 5 o 8 días en un suelo arcilloso. En estas curvas es donde está la explicación, pues, ¿sí? Fíjense cómo la flecha del suelo arcilloso está abajo, está por encima del PMP del suelo franco, ¿no? Ahí está el límite, ¿no? Es decir, el suelo arcilloso retiene mucha más agua, pero con más fuerza que un suelo franco, que un suelo arenoso. El suelo arenoso hay que regarlo constantemente para que la planta pueda tener disponibilidad de esa agua, porque no retiene casi agua, como ven ahí la curva, ¿no? Esto, como les digo, es fundamental y esto mucha gente no lo entiende, pues. Pero bueno, aquí está ya representado, que era lo que me interesaba que vieran, ¿no? Bueno, pero también entra en juego aquí las sales del suelo. ¿Por qué? Porque las sales del suelo hacen que
la planta, por el efecto de las sales del suelo, hacen que la planta tenga que hacer también mayor esfuerzo para sacar el agua del suelo. Cuando es un suelo sin problema de sales, es las curvas anteriores, pues estas que vimos, ahí no hay problema de sales, vamos a decir, o hay muy poco el problema de sales. Pero cuando hay problema de sales, por ejemplo, arriba de 4, aquí ya lo habíamos visto esto, ¿no? Es lo mismo, se los pongo lo mismo. Menores de unos 10 siemens o 10 siemens por metro a 25 grados centígrados de temperatura, sería lo mismo que en los milimos por centímetro a 25 grados centígrados que ya vimos, ¿verdad? Los suelos libres de sales, no existe restricción para ningún cultivo. Ahí no tiene tampoco la planta restricción para sacar el agua del suelo, si no es con las curvas que vimos en la diapositiva anterior, con esa sola acción del potencial matricial, pues que se llama, ¿no? O sea, del potencial con la que las partículas de suelo retienen el agua. Es el único esfuerzo que tiene que hacer la planta. Y lo de 1 a 2 de suelos bajos en sal, también aquí podemos aplicar nada más las curvas anteriores, casi no hay efecto en la mayoría de los cultivos, también solo muy sensibles, ¿no? Pero ya 2 a 4, moderadamente salino, puede haber cierto rendimiento afectado, ¿verdad? De 4 a 8 y así hasta el 16, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se traduce en la práctica? Esto que estamos diciendo aquí, ¿no? Pues gráficamente lo vemos en la siguiente, ¿no? Aquí tenemos, aquí quise poner, para no amontonar las curvas y entender esto, el potencial de humedad de un suelo, o sea, el potencial matricial que le hemos llamado de un suelo franco sin y con problemas de salinidad. La curva negra es sin problema de sales. Sí, ahí están los datos, suelo franco con un contenido de humedad tanto, ¿verdad? Lo que vimos antes, ¿no? Y ahí están los datos, pero tiene una conductividad eléctrica del extracto de solución del suelo, un potencial matricial de 0.36 por conductividad eléctrica. Ahí está la formulita, les da que la capacidad de campo de un suelo franco está a los 3.28. ¿Por qué? Porque se le suman el potencial osmótico, se le suma el potencial de salinidad, ¿no? Y les da 3.21. ¿Sí? O sea, fíjense cómo la curva se desplaza de la curva negra. La capacidad de campo está allá muy chiquitas las letras, ¿no? Bueno, la capacidad de campo es la que está. Dice de 28% y un contenido de humedad de 28, ¿verdad? Sí, de 28. Sí, es que ya no veo con los lentes aquí, estoy más ciego que nada, ¿no? Y la curva, entonces, se le suma la curva, ahí está mal hechona la curva, ¿no? Pero si le suman ustedes el efecto de las sales, que son las ecuaciones 2, 3 y 4, cómo se les desplaza la capacidad de campo, o sea, el 100% de humedad disponible ya no está igual que si no hubiera sales, ¿no? Fíjense cómo se sube la curva y también cómo se desplaza el PMP, ¿no? Entonces, el contenido de sales también es importante, sobre todo cuando es la curva de humedad del suelo, del potencial total, la potencial de humedad, potencial matricial más el potencial osmótico que se llama, o potencial por salinidad, ¿no? En la primera curva está nada más el potencial matricial y en la segunda curva está sumado el potencial matricial, el potencial osmótico, pues, debido al efecto de las sales. Entonces, en suelos con problemas de sales, sí, las curvas de humedad a aprovechar de la planta se desplazan a menor disposición para la planta, o sea, tiene que hacer más esfuerzo porque se le suma el efecto de las sales, o sea, gasta más energía, pues, en sacar la misma cantidad de agua de las curvas que no tenían problema, de suelos que no tenían problemas de sales, ¿no? Y para cálculos, dice aquí, en suelos sin problema de salinidad y para cálculos de riego se emplea la fórmula descritas en la lámina de riego y la lámina neta, esas son iguales. Ya en suelos con problemas de salinidad, que sería el inciso B, a las láminas netas calculadas se le aplica un factor de corrección para lavado de sales, por lo cual nuestra lámina neta aplicar sería igual a lámina
neta a aplicar, nueva lámina neta, nueva lámina neta de riego cuando tiene problemas de sales, será igual a la lámina neta más la lámina por lavado de sales, ¿no? Entonces esa es en centímetros o en milímetros, ¿no? Y la lámina de lavado de sales o requerimiento de lavado de sales, como ustedes quieran, es en centímetros o milímetros y se calcula con una de las fórmulas empíricas más empleadas y obtenidas de la investigación de datos obtenidos de suelo con problemas sanitarios reales, que es la siguiente. Lámina de agua para lavado de sales, ahí me falló el cortarle, es igual al 90 por la P elevado a 0,75, que es igual a esas por 70 menos la conductividad eléctrica del agua de riego entre la conductividad eléctrica del agua de... bueno, aquí está abajo. Profundidad del suelo para lavar es la P, ¿sí? Conductividad eléctrica del agua de lavado en milimos por centímetro, o sea, toman el agua del drenaje o el agua del subsuelo, la conductividad eléctrica inicial del extracto de saturación, lo que terminaron en el laboratorio, y la conductividad eléctrica final del suelo permisible para un cultivo o para establecer en 1000 por centímetro. O sea, también hay un cuadro sobre eso para que sustituyan en sus iniciales ahí pues de la fórmula, ¿no? Pero prácticamente, sí, este formulón, ¿verdad? Sí, cuando no se dispone de otros indicados en la fórmula de lámina para lavado de sales, o no se dispone de los medios y mecanismos para poder obtener dichos datos, o sea que no pueden ustedes obtener esos datos que están en el campo, no hay laboratorios, no hay forma de trasladarse a la ciudad para llevar las muestras, etcétera, o para ir por los datos, o dar muchas vueltas y no están, etcétera. Se ha estimado, en la práctica se ha estimado en un 30% la lámina neta, calculada con un valor adecuado de lámina de lavado de sales o requerimiento de lavado de sales, por lo que la fórmula lámina de lavado de sales o requerimiento de lavado de sales se expresa de la siguiente manera. La nueva lámina neta de riego en centímetros por es igual a la lámina neta, o sea, la lámina obtenida de la lámina de riego entre la eficiencia que vieron ustedes, que vimos, por 1.3, así de sencillo, ¿no? Para lámina, para la sales, es decir, un 30%, esto quiere decir que un 30% de la lámina neta que ustedes vayan a aplicar y hayan calculado a través de la lámina de riego, esa lámina neta será un 30% mayor para aplicar en lavado de sales, es decir, van a tener una especie de sobreriego porque la idea es lavar las sales por fuera de la zona radicular del cultivo, ¿verdad? Sí. Entonces es un 30% más desde el punto de vista práctico, pues, ya para que se quiten de problemas de tanta fórmula, ¿verdad? Sí. Así está de sencillo. Entonces, ahí tienen ustedes también su lámina, su nueva lámina neta de riego para lavar sales, es la lámina neta por 30% más, es lo que quiere decir ahí, ¿no? Ejemplo de aplicación, bueno, pues aquí les puse un ejemplo de aplicación de un programa de riego, por ejemplo, cultivo de trigo, ¿verdad? Otoño-invierno, 5 meses, son 150 días. La fecha de siembra, el 1 de diciembre, lo hice para agarrar meses completos. Método de riego en melgas, porque son granos pequeños, ¿no? Método de riego nivelados con 3% de pendiente. Dimensión de las melgas, 10 metros de ancho por 200 metros de largo. Superficie diaria en cada melga, pues será 10 metros por 200, 2.000 metros cuadrados que les implica cada melga, es decir, cada hectárea tendrá 5 melgas, porque 2.000 por 5 serán 10.000 metros cuadrados. Textura de suelo, también aquí está miajón, arcillo arenoso, así que se abrevia con los siguientes valores de constantes de humedad, ¿verdad? PS, capacidad de campo, 24% calculado, igual a 13, ahí me faltó el PMP, 13%, que es entre 1.84, densidad aparente 1.42 grados por centímetro, y profundidad radicular 30%, ven que les digo, ¿no? El gasto del pozo, tenemos un pozo para regar ahí 6 metros de diámetro, serían 6 por 6, 36 litros por segundo, es el diámetro, como vimos, del pozo elevado, en pulgadas elevado al cuadrado.
que sería 0.36 metros cúbicos por segundo. O sea, 36 litros por segundo equivalen a 0.036 metros cúbicos por segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo multiplicamos lo dividimos entre 1000 y nos da eso, ¿no? Y luego volumen extraído por hora, pues ahí está, 0.36 metros cúbicos por segundo por 3600 segundos que tiene una hora. Ese pozo con ese gasto nos estará dando un gasto de 129.6 metros cúbicos por hora. Cálculo de lámina de riego, ¿no? En centímetros o milímetros la lámina de riego, pues ahí está la formulita que vimos, PS capacidad de campo, PS PMP, por densidad aparente por profundidad de mojado, sustituimos valores, va 24, 13 que sería arriba, PMP que me faltó ponerle, ahí ahorita se lo pongo, por 1.42 por 0.30 de profundidad, les digo, aquí va en metros, acuérdense, va en metros ya directamente para no dividir entre 100, nos da 5.006 centímetros, o sea, 5.016 centímetros, que son 50.16 milímetros, ¿no? Cálculo del uso consultivo del agua evapotranspirada del cultivo del trigo, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya lo puse. Registro de evaporación máxima, mínima y promedio mensual en Usmajá, Jalisco, que es donde hicimos el área con esos datos del área del clima, del área de estudio de 88 a 2010, o sea, 22 años de registro. Ahí están las medias, ¿verdad? De evaporación de todos los meses y desde enero hasta diciembre, ¿no? Entonces sacamos que total del uso consultivo multiplicando ahí las etapas fenológicas del cultivo, siembra, germinación, desarrollo, diciembre, enero, evaporación, ahí está, coeficiente de desarrollo, que vamos a ver más adelante, se multiplica y nos da directamente el uso consultivo, y luego eso lo dividimos entre el número de días del mes y nos da usos consultivos diarios, ¿no? Esto lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Se lo estoy dando así porque para que se recuerden de esto nomás que existe, pues, ¿no? Entonces, total del uso consultivo del cultivo del trigo en 5 meses es la suma de todo eso, son 620.42, que es igual a 600 metros cúbicos por hectárea. O sea, en los 5 meses regando con esos usos consultivos y esas demandas de agua, vamos a tener que aplicar 6.204.5 metros cúbicos por hectárea. O sea, 6.200 metros, el número cerrado, ¿no? La cálcula del lámina de riego, ¿verdad? Será de acuerdo a una eficiencia de aplicación para una hectárea. Lámina de riego, eficiencia de aplicación, entre la eficiencia de aplicación para un sistema de riego por melgas, ya ustedes 50% nos daría lámina neta 50.16 milímetros, que fue la lámina que sacamos, entre 0.5 de eficiencia, nos da ahí que son 100.32 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Cálculo de intervalo de riego en una hectárea en días, en este caso para el mes de máxima demanda, que sería intervalo de riego, uso consultivo diario, 50.16 entre 8 milímetros, que es lo máximo que está acá arriba a su derecha en el mes de marzo, nos da 6.27 días y redondeando casi igual a 6 días, es decir, tenemos que regar cada 6 días, ¿no? Cálculos del volumen de riego, aplicar volumen de riego metros cúbicos por hectárea, es lámina neta por superficie, ahí está por 10.000 metros cuadrados lo que hemos sacado de lo que está arriba de lámina neta y nos da 10.000, nos da 1.000.2 metros cúbicos por hectárea, y para cada melga, que es entre 2.000 metros cuadrados, pues nos da 200.64 metros cúbicos por hectárea. Ahí está. Les digo, ahí está todo. Bueno, esto lo vamos a tener que repetir cuando veamos los usos consultivos, pero ahí más o menos tienen todo, siguiendo la secuencia, pues, de cómo se va calculando, ¿no? Cálculo del tiempo de riego aplicado por hectárea y por melga en horas. Tiempo de riego por hectárea, volumen de riego neto entre el volumen extraído por hora. Serían los 1.003.2 metros cúbicos por hectárea entre 129.6 que saca la bomba por hora y nos da 7.74 horas, que se puede redondear a 8 horas. Nuestro tiempo de riego por hectárea será de 8 horas en las 5 melgas, ¿no? Y si queremos sacar el tiempo de riego por melga, ¿verdad? Será de 100 por 200 metros por 2.000 metros cuadrados
volumen de riego. Ahí está también con toda la secuencia, 1 hora 55 minutos, que se puede redondear a 1 hora y 30 minutos, ¿no? Es decir, generalmente se recomienda que siempre sea hacia el límite superior. Por ejemplo, arriba 7.74 horas, a lo mejor son 7 horas 40 minutos, 8 horas, o sea, nunca menor, ¿no? Y acá abajo sí les quise poner el caso contrario, ¿no? Unos 55 horas, a lo mejor es 1 hora con 50 minutos, ¿sí? Ah, no, 1 hora y 55 horas es la mitad de, la mitad, 0.55 de hora, son 30 minutos, por eso es un poquito abajo, es 1 hora y 30 minutos. Aquí tienen ustedes cómo se hace pues el cálculo, así prácticamente, ¿no? Repito, parte de esto, de estos cálculos los vamos a ver adelante, que veamos los usos consultivos y todo eso, para que ustedes, que no tiene chiste, pues es nomás hacer las divisiones y las multiplicaciones y eso, y aplicar las formulitas que hemos estado viendo, ¿no? Y aquí tenemos, les puse poner aquí, tipos de riego localizados según la presión y el caudal, ¿verdad? De bajo caudal, ¿verdad? Sí, serán 2.16 litros por hora, como los goteros, y las presiones que trabajan generalmente son casi igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, o sea, una atmósfera de presión. Tuberías goteadoras, tuberías exudantes que también filtran entre la tubería y el agua, de alto caudal, la presión de 1 a 2 kilos por centímetro cuadrado, o sea, de 1 a 2 atmósferas por centímetro cuadrado, el caudal de 200 litros por hora, microaspersores y microdifusores, ¿no?, que se llaman, y sistemas de riego por aspersión tipo cañón, que son de alto caudal y alta presión, desde 4 a 10 kilos por centímetro cuadrado, es decir, de 4 a 10 atmósferas de presión, ¿verdad? Sí. Esto le voy a pasar también una tabla, un cuadro, pues, donde vienen todas las presiones y las equivalencias, pues, ¿no? Quise poner aquí nomás un repaso de la tamaño y transmisión de los poros del suelo que van a influir sobre nuestros sistemas de riego, ¿verdad? Sí. También para que tengan ustedes el cuadro, tamaño de los poros en milímetros, en diámetro, descripción de los poros, ¿verdad? Sí, que se usan como residuales, son muy chiquitos, almacenamiento de agua, transmisión de agua, enraizamiento, van las raíces, canal de lombrices ya son más gruesos, nidos de hormigas y canales, pues ahí hasta 50 milímetros, ¿no? Retienen el agua y la retención del agua, los PMPs, capacidades de campo, pero pueden variar los diámetros, permite el agua de drenaje, etcétera. Ahí ven todas las especificaciones, nomás para que tengan ustedes la función de los poros, ¿no? Aquí otra vez repetimos el método de determinación, o sea, les quería poner también esta tabla de las determinaciones que hay más comunes para los nutrientes principales, calcio, potasio, magnesio, ¿sí? Como fíjense cómo varía, como niveles muy pobres, nivel muy rico, ni nivel, nivel muy rico, en qué unidades se mide, pues, ¿no? Por ejemplo, el calcio, si lo hacemos por el acetato de amónico, volviendo a la fertilidad de suelo, 700 partes por millón, muy pobre, y muy rico, 4,000 partes por millón, ¿no? En cambio, el calcio en Morgan son 560 contra 4,000 kilos por hectárea. Fíjense cómo cambian las unidades. Lo mismo en Magnesio en Morgan, y lo mismo en potasio en Morgan, kilos por hectárea contra partes por millón. Y ahí les puse una parte por millón es igual a 0.0001 kilogramos. O sea, se divide entre 1 millón, pues. Por eso se llama parte por millón. O una parte por millón es igual a 1 miligramo, pues. Aquí los criterios de riego, ¿verdad? Sí, vienen o sea, el criterio de riego según la FAO, de que dejen ustedes para reponer la humedad, por ejemplo, en lechuga, en la fórmula que vimos, cuando tenga 30%, cuando sea consumido el 70% y haya solamente un 30% en el suelo. Para el espinaca, etcétera, bueno, también son datos que ustedes, si algún día los van a utilizar, pues aquí está, ¿no? Sí, por ejemplo, para tubérculos, para remolacha, un 55%, o sea, deben dejar que se consuma el 45%,
el 55 y cuando tenga el 45 en el suelo, del suelo seco, aplican su riego, ¿no? La K que vimos en la formulita, ¿no? Leguminosas de grano, cereales, praderas, frutas y viñas, ¿no? Etcétera. Ahí viene, ¿no? Por ejemplo, en el nogal, pues, que es el último, se recomienda aplicar cuando se haya consumido el 50% y hay que reponer el otro 50%. En los olivos, que son más resistentes a la sequía, el 65%, o sea, se deja bajar más la humedad cuando son de riego, porque en Europa se usa mucho el de secano o el de temporal, y esos pues, a veces están hasta 0% de humedad aprovechable, ¿no? En este caso de los olivos, el 65% es de humedad que ustedes van a dejar que baje sí, que baje y se quedan con 35% en el suelo y van a reponer el 65%, ¿no? Y así pues tienen para todos, según la FAO. Y los puse según la FAO porque pues son de los más serios pues que hay, ¿no? Sin embargo, vamos a ver después cómo es que es más, pues hay que ir controlando la humedad, pero esto se saca para cada cultivo y pues está canijo para sacar para cada cultivo como lo sacó la FAO, pues se necesitan muchos años y muchas investigaciones para sacar estos datos. Si los queremos usar así, ¿no? Va a depender del tipo de suelo. No es lo mismo que ustedes dejen en nogales el 50% en suelos arcillosos que dejen el 50% en suelos arenosos, ¿no? Suelos arenosos 50% ya no tienen nada de humedad, ¿no? ¿Sí? O sea, depende también del cultivo y del suelo de que se trate, ¿no? Bueno, aquí en este suelo, aquí les dice, lo que abajo dice es absorción de agua del suelo por las plantas, de desarrollo de la raíz y distribución de la absorción según sus etapas vegetativas, ¿no? Arriba dice, bueno, más arribita dice estado de crecimiento de la planta de maíz. O sea, como les digo, la planta de maíz está muy investigada, ¿no? Sí. Y en la parte de las YES les dice absorción de agua por el maíz en milímetros por día. El uso con constructivo diario que nosotros le llamamos, ¿no? Viene distribuida, ahí están las plantitas, pero vienen distribuidas las etapas vegetativas por hojas, vegetativa vegetativa de emergencia, B3 cuando la planta tiene 3 hojas, B6 así pues, ¿no? Y luego ahí vienen los círculos esos, la cantidad de agua que supuestamente extraen las plantas en cada etapa vegetativa, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta dice, en la etapa vegetativa acá ya de casi de floración, maduración, ¿verdad? Pues dice que extrae un tanto por ciento, 29% en lo amarillo, el 72%, 62 centímetros, 27%, así va sacando, pues, ¿no? Pero son muy aproximados. Nosotros trabajamos con los primeros 30 centímetros, ahí donde la planta sacan casi el 100% de su agua aprovechable con nutrientes. Bueno, pero aquí está muy bien distribuido, pues, si ustedes quieren ser más aproximados, ¿verdad? Dirían que entre R1 y R4, ¿verdad? Sí, entre R4, entre las hojas reproductivas de etapa 1 y hojas reproductivas de etapa 4, saca a los 50 centímetros el 37% y así, ¿no? Pero no, es muy de investigación esto, pues nosotros prácticamente los primeros 30 centímetros, ¿no? Y aquí está, pues, calcular la lámina neta para un cultivo de tomates que tiene una profundidad de raíz de 60 centímetros. Aquí plantados en un suelo franco, se desea regar cuando se haya agotado el 50%, vean ustedes, de la capacidad de estanque, le llaman ellos, la capacidad residual que le llamamos nosotros, o capacidad de reposición, ¿no? Ellos llaman capacidad de estanque. La capacidad de estanque de PMP, fíjense aquí entre 100 porque están poniendo en centímetros la profundidad de mojado o profundidad radicular, fíjense cómo está en centímetros, por eso lo dividen entre 100, nosotros ya le quitamos el 100 para expresar directamente en centímetros los 60, pues, ¿no? Y ahí tiene 7.2 en centímetros, la lámina neta, ¿verdad? Sí, será pues los 71.12 milímetros ya expresado en milímetros por 0.5 que es la eficiencia de aplicación de que le vamos a dar a reponer.
¿sí? Y aquí tenemos la variación de textura y constantes de humedad del suelo. Esta tabla también es importante porque otra vez la textura nos dice los rangos de PCP y de rango PMP de muchos datos de estudio, ¿no? El arenoso, fíjense cómo varía el porciento suelo seco entre 5 y 15 atmósferas, 3.8 en el PMP, migajona arenoso 10 a 20, 6 a 12 y así hasta el arcilloso que tiene de capacidad de campo de 35 a 70%, retiene mucha humedad, un suelo muy arcilloso de humedad, a aprovechar la humedad disponible para las plantas, que es la diferencia entre estos dos datos, pues, ¿no? Se considera el contenido de humedad, la capacidad de campo es 100%, ya lo vimos, de humedad disponible para los cultivos, y el contenido de humedad de PMP es 0%, ¿no? Por lo tanto, aclarando que cada cultivo tiene su propio PMP. ¿Sí? Humedad aprovechar, humedad disponible, pues ahí está la misma fórmula con respecto a suelo seco. Aquí lo que me interesa es que tuvieran este cuadrito, esta tablita, para que tengan los valores y puedan hacer algunos ejercicios ustedes con sus formulitas. O sea, no tienen que tomar una muestra, ir al laboratorio, que les saquen las gestas, les cobren dinero. Con esto ustedes dicen, por ejemplo, el arenoso, tengo un suelo, yo voy a trabajar, hacer mi ejercicio, como decía, no la tarea, su ejercicio, si lo quieren hacer en un suelo franco de 15 a 30, pues yo agarro el promedio de estos dos, ¿verdad? De 15 a 30 son 22.5 de capacidad de campo y lo divido entre 1.84 y debe andar entre 8 y 17, serán 9 a 12.5. Vámonos, ¿sí? Y aquí tienen lo mismo, ¿no? Es lo que aquí nos vamos a quedar porque ya los embolé con tanta fórmula. Así que no tiene mucho chiste, ¿no? Aquí nos vamos a quedar en la diapositiva 384. Lo voy a poner aquí. Esto ahorita no se apuren a entender mucho, ¿no? Ya lo del uso consultivo lo vamos a ver a detalle, pero pues ya lo habíamos mencionado, no tiene mucho chiste, son fórmulas muy sencillas, ¿no? Sí. Y vamos a ver más adelante que si hacen ustedes un ejercicio con estos datos, pues por ejemplo, prácticamente, cuando no tiene ningún dato se dice, en números relativos, ¿sí? Capacidad de campo es 2%, de saturación es 4, o sea, el doble de cada, y PMP es 1 en números relativos. Es decir, esto le está diciendo el porcentaje de saturación de cualquier suelo, si tengo los datos que vimos ahorita en la tablita esta, en la anterior, si tengo los datos, saco mi capacidad de campo con la formulita y me da 10, por ejemplo, que es igual a 12 números relativos, pues lo suben ustedes 10 a 20, que será el doble de 2 a 4, y luego para PMP el 10 lo bajan a 5, que es 1 en números relativos. O sea, más o menos prácticamente la relación entre saturación, capacidad de campo y PMP es 4, 2, 1. Así es ello con los valores que tengan, ¿no? Con la fórmula que saquen, que van a sacarla con la de capacidad de campo, que es la que tiene las texturas, y lo que saquen de ahí le dan el doble para saturación y la mitad para PMP. Y con eso tienen datos muy aproximados para calcular sus láminas de riego, ¿no? Eso prácticamente, ¿sí? Claro, ya vimos que la capacidad de campo la PMP es 1.84, por eso se hace casi al doble, pues, como si dividieran entre dos la formulita, pues, ¿no? Eso lo vamos a ver y en la siguiente clase lo vamos a explicar mejor, pero de una vez se los digo, pues quieren hacer algún ejercicio. Entonces, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿O todo es duda? Todo bien, profe. Todo bien, bueno, si pueden hacer, repito, algún ejercicio con esto, pues adelante, o sea, ejercicio, no tarea, acuérdense, para que se ejerciten en esto, ¿no? Sí les recomiendo que lo hagan, ¿no? Entonces nos quedamos en esta para la siguiente y nos vemos el miércoles, porque acuérdense que el martes no hay clase. Aprovechen ese tiempo para ver otra clase o hacer los ejercicios esos que decimos, o
que repasen esto para ver si hay algunas dudas, porque esta es la base de todos los riegos, junto con el uso consultivo, por supuesto que vamos a ver más adelante. Entonces, muchachos, si no hay ninguna duda y todo está más o menos, que no es todo duda, nos vemos el miércoles, el martes no hay, y me saludan a sus familias, cuídense, otra vez y les agradezco su atención. Gracias, muchachos. Gracias, profe. Que le vaya bien el martes y nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias a ustedes. Sale, hasta luego.